Oh, thank you. Muy bien. Vamos a leer hoy el sermón sobre la instrucción de Nandaka, que es dentro del Majjhima Nikaya, de los sermones medios, el número 146. Este sutta es un sutta muy profundo, ¿sí? Tiene varias repeticiones que no las voy a leer todas hoy porque, digamos, no da el formato, digamos, por esto. Si estuviéramos en un retiro o en una jornada, leería todo, inclusive con las repeticiones. Es muy importante lo de las repeticiones porque como el budismo es una tradición oral, lo importante es cuando uno lo repite, que se le empieza a quedar adentro de la mente y eso empieza a hundirse, a parar a un lugar donde luego en algún momento cuando eso surge a la conciencia puede traer varios insights. ¿Sí? Entonces a veces puede parecer aburrido o repetitivo, pero de eso se trata. De que sea repetitivo, de que se insista sobre algo, porque no son cosas tan sencillas ni de entender ni a veces de aceptar. ¿Sí? Realmente este sermón está entre los más profundos de los sermones medios. Y así dice: así lo he oído en cierta ocasión, el bienaventurado residía en Savatthi, en la arboleda de Jeta, en el parque de Anathapindika. Entonces, Mahayapati Gotami, acompañada de 500 monjas, fue a donde estaba el bienaventurado, se le acercó, le ofreció sus respetos y permaneció de pie a un lado. Mahayapati Gotami era la madre adoptiva de Buda. ¿Sí? Cuando Mahamaya, que era la madre biológica de Buda, murió 7 días después de su nacimiento, Gotami fue la esposa de Suddhodana, que era el padre biológico de Buda, una de las esposas que tenía. Pero fue quien lo amamantó, fue quien lo crió, y además era la madre de Ananda. ¿Sí? No sé si ustedes recuerdan, pero en el sermón de las que creo que es el 142, que habla justamente de las donaciones, es donde hay todo un intercambio entre Gotami y el Buda, y Ananda se mete en el medio. Bueno. Entonces Gotami fue quien de alguna forma acompañó durante muchos años al Buda, lo seguía con 50 mujeres por todos lados cuando todavía no estaba conformada la sangha de bhikkhunis, de monjas, hasta que eso sucedió. Entonces, de pie a un lado, Mahayapati Gotami dijo al bienaventurado: venerable señor. Luego al bienaventurado que adiestra a las monjas: venerable señor. Que el bienaventurado instruya a las monjas: venerable señor. Que el bienaventurado dé una charla sobre la enseñanza a las monjas. En aquella ocasión los monjes veteranos adiestraban a las monjas por turnos, pero el venerable Nandaka no deseaba adiestrar a las monjas en su turno. Esto ocurre, según el comentario, porque en la vida anterior Nandaka había sido un rey y las monjas a las que él tenía que enseñar habían sido sus concubinas. Entonces él no quería enseñarles para que no se hablara mal de la sangha, diciendo que él les enseñaba porque había algún propósito oculto de preferencia o de preferencia de índole de relaciones sexuales con las monjas, que era algo por ahí muy común en aquella y en esta época. Entonces, para no entrar ni siquiera en esa duda, Nandaka era reacio. Entonces el bienaventurado le preguntan a Ananda: Ananda, ¿a quién le toca hoy adiestrar a las monjas? A Nandaka, venerable señor. A él le toca adiestrar a las monjas, pero el venerable Nandaka no desea hacerlo. Entonces el bienaventurado dijo al venerable Nandaka: Nandaka, adiestra a las monjas, Nandaka, instruye a las monjas, Brahmin, da una charla sobre la enseñanza a las monjas. Así sea, venerable señor. Entonces por la mañana temprano el venerable Nandaka se vistió, tomó el cuenco y el manto y se adentró en Savatthi para recolectar comida. Habiendo recorrido Savatthi para recolectar comida y habiendo regresado después de comer, se fue por su cuenta al parque del rey. Las monjas vieron venir de lejos al venerable Nandaka y le dispusieron un asiento y agua para lavarse los pies. El venerable Nandaka se sentó en el lugar asignado
y se lavó los pies. Las monjas ofrecieron sus respetos al venerable Nandaka y se sentaron a un lado. Una vez sentadas, el venerable Nandaka les dijo: monjas, las charlas será a base de preguntas. Si entendéis, decid entendemos. Si no entendéis, decid no entendemos. Si tenéis dudas o incertidumbres, preguntadme qué es esto que significa. Venerable Señor, nos deleite y complace que el venerable Nandaka nos invite a hacerlo así. ¿Qué os parece, monjas? ¿El ojo es permanente o impermanente? Impermanente, venerable Señor. Lo que es impermanente, ¿es sufrimiento o felicidad? Sufrimiento, venerable Señor. Y lo que es impermanente, sufrimiento y de naturaleza mutable, ¿es correcto considerarlo como esto es mío, ese soy yo, ese es mi yo? No, venerable Señor. ¿Qué os parece, monjas? El oído, la nariz, la lengua, el cuerpo, la mente, ¿es permanente o impermanente? Impermanente, venerable Señor. ¿Y lo que es impermanente, sufrimiento o felicidad? Sufrimiento, venerable Señor. ¿Y lo que es impermanente, sufrimiento y de naturaleza mutable, es correcto considerarlo como esto es mío, ese soy yo, ese es mi yo? No, venerable Señor. ¿Y por qué? Porque previamente, venerable Señor, hemos visto bien con recta sabiduría, tal y como son, estas 6 esferas internas de los sentidos son impermanentes. ¿Sí? Entonces lo que está acá describiendo el venerable Nandaka son las 6 esferas internas de los sentidos. Y como dice acá de manera muy simple, es mutable, cambian, y cualquier cosa que cambie está sujeto a una mutación, y por lo tanto, cada vez que eso cambia, uno no podría considerarlo como mío, yo, o ese es mi yo. ¿Sí? Acá hay algo muy profundo en estas palabras. Muchas veces se dice en el budismo, cuando justamente hablamos de anatta, de no yo, o de esta cosa que se le suele decir el vacío, y no se termina de entender bien a qué nos estamos refiriendo. Buda no decía que no había yo o que había yo. Lo más profundo de la doctrina budista lo que declara es que la aserción de que hay o que no hay yo es una aserción que está fuera de lugar. O sea, no niega el yo ni lo acepta, simplemente está fuera de lugar porque eso no corresponde a la realidad última. Y esto es una cosa muy sutil de entender porque está directamente relacionado, fíjense en este caso, con las primeras 6 esferas, lo va a relacionar. Entonces uno puede entender que cualquiera de estas, el ojo, la nariz, la lengua, el oído, el cuerpo, la mente, en algún momento lo consideramos como yo o mío. Pero son cosas que están condicionadas, o sea que tienen una condición para surgir. Por lo tanto, cuando esa condición cambia, cambia la naturaleza de eso. Entonces no podríamos decir que es nuestro o es yo, porque no hay nada en concreto, no hay nada realmente que sea así. Simplemente es un proceso de condiciones. Entonces continúa. Bien, monjas, bien, así es, monjas, como el noble discípulo ve esto con recta sabiduría tal y como es. Cuando ustedes lean en los suttas con recta sabiduría o sabios, significa que están entendiendo o se describe el origen dependiente. El origen dependiente es esta condición o esta serie de causas y efectos que se producen, y eso es ver con recta sabiduría, un proceso que es impersonal. ¿Qué os parece, monjas? ¿Las formas visibles son permanentes o impermanentes? Impermanentes, venerable Señor. ¿Y lo que es impermanente? ¿Es sufrimiento o felicidad? Sufrimiento, venerable Señor. ¿Y lo que es impermanente es sufrimiento y de naturaleza mutable? ¿Es correcto considerarlo como esto es mío, ese soy yo, ese es mi yo? No, venerable Señor. ¿Qué os parece, monjas? Los sonidos, los olores, los sabores,
Los objetos tangibles, los objetos mentales, ¿son permanentes o impermanentes? Impermanentes, venerable Señor. ¿Y lo que es impermanente? ¿Sufrimiento o felicidad? Sufrimiento, venerable Señor. ¿Y lo que es impermanente, sufrimiento y de naturaleza mutable? ¿Es correcto considerarlo como esto es mío, ese soy yo, ese es mi yo? No, venerable Señor. ¿Y por qué? Porque previamente, venerable Señor, hemos visto bien con recta sabiduría, tal y como son, esas 6 esferas externas de los sentidos son impermanentes. ¿Sí? Bien, monjas, bien, así es, monjas, como el noble discípulo ve esto con recta sabiduría, tal y como es. Entonces teníamos el ojo, la nariz, el oído, la lengua, el cuerpo y la mente, que son lo que se describe como las 6 esferas internas. Las 6 esferas externas son las formas visibles, los sonidos, los olores, los sabores, los objetos tangibles y los pensamientos. ¿Sí? Entonces vamos viendo que hay una relación también ahí entre la esfera interna y la esfera externa. Podemos observar que no hay ningún objeto, por ejemplo, un sonido, que sea permanente. O un aroma, que sea permanente. O un objeto visual. Todos sabemos que el sonido empieza, surge y desaparece. ¿Debido a qué? A las condiciones. ¿Sí? Parecería una realidad muy sencilla de ver, pero nos olvidamos. ¿Sí? Es el sonido de mi voz. ¿Sí? Es mi canción. Es mi cuadro el que está ahí adelante, que estoy mirando. Es mi comida la que estoy oliendo, saboreando. Y son cosas que tienen una condición. Duran un instante de conciencia, o varios, y luego desaparecen cuando esa condición termina. Bien, monjas, bien, así es, monjas, como el noble discípulo ve esto con recta sabiduría, tal y como es. ¿Qué os parece, monjas? ¿La conciencia visual es permanente o impermanente? Impermanente, venerable Señor. ¿Y lo que es impermanente? ¿Sufrimiento o felicidad? Sufrimiento, venerable Señor. ¿Y lo que es impermanente? Sufrimiento y de naturaleza mutable. ¿Es correcto considerarlo como esto es mío? ¿Ese soy yo? ¿Este es mi yo? No, venerable Señor. ¿Qué os parece, monjas? La conciencia auditiva, la conciencia olfativa, la conciencia gustativa, la conciencia corporal, la conciencia mental, ¿es permanente o impermanente? Impermanente, venerable Señor. ¿Y lo que es impermanente? ¿Es sufrimiento o felicidad? Sufrimiento, venerable Señor. ¿Y lo que es impermanente, sufrimiento y de naturaleza mutable? ¿Es correcto considerarle como esto es mío? ¿Ese soy yo? ¿Ese es mi yo? No, venerable Señor. ¿Por qué? Porque previamente, venerable Señor, hemos visto bien con recta sabiduría, tal y como son. Esas 6 clases de conciencia son impermanentes. Bien, monjas, así es. Como el noble discípulo ve esto con recta sabiduría, tal y como es. Entonces, tenemos un ojo, tenemos un objeto visual. La unión de los dos produce la conciencia visual. ¿Sí? Lo mismo ocurre con el oído y un sonido, la nariz y un olor, la boca un gusto, el cuerpo y un objeto tangible, la mente y un pensamiento. Surge una conciencia. El resultado de esa unión, la acción de esa unión, es la conciencia. ¿Sí? Cada uno de estas puertas de los sentidos, se manifiesta una conciencia diferente, que ocurre un instante a la vez. No ocurre que oímos, vemos y olemos al mismo tiempo. Se manifiesta un pulso de conciencia por cada puerta, solo que ocurre tan rápido que creemos que es simultáneo. Acá es donde entra la meditación, como entrenamiento para observar, y ahora vamos a ver claramente cómo Nandaka nos da la instrucción, para poder observar este fenómeno de la conciencia, de lo que ocurre. ¿Sí? La conciencia es ni más ni menos que el espejo donde se refleja esta acción. ¿Sí? Entonces, es, monja, como una lámpara de aceite ardiendo. El aceite es impermanente y de naturaleza mutable.
La mecha es impermanente de naturaleza mutable. La llama es impermanente y de naturaleza mutable. La luz es impermanente y de naturaleza mutable. Monja, si alguien dijera el aceite es impermanente y de naturaleza mutable, la mecha es impermanente y de naturaleza mutable, la llama es impermanente y de naturaleza mutable, pero la luz, pero lo que es la luz, eso es permanente, perpetuo, eterno, de naturaleza inmutable, diría, bien, monja, quien dijera esto, no, venerable señor. ¿Por qué? Venerable señor, el aceite por el que arde la lámpara de aceite es impermanente y de naturaleza mutable. La mecha es impermanente de naturaleza mutable. La llama es impermanente y de naturaleza mutable. Luego, la luz ha de ser también impermanente y de naturaleza mutable. Del mismo modo, monjas, si alguien dijera las 6 esferas internas de los sentidos son impermanentes y de naturaleza mutable, pero las sensaciones placenteras, dolorosas y neutras que dependen de ellas, esas son permanentes, perpetuas, eternas y de naturaleza inmutable, diría, bien, monja, quien dijera esto. No, venerable señor. ¿Por qué? Pues, venerable señor, porque esta o aquella sensación surge en dependencia de esta o aquella sensación. Y al cesar esta o aquella condición, cesa esta o aquella sensación. ¿Sí? Entonces lo que estamos acá observando es muchas veces algo muy común en algunas tradiciones espirituales. Por favor, cuando yo estoy hablando de otras tradiciones espirituales, lo hago con el mayor de los respetos. Cada uno tiene su propia práctica. Pero lo que yo me trato acá, cuando leo este sutta, es observar cómo están presentados la enseñanza, ¿sí? Nosotros tenemos que todas estas 6 esferas son impermanentes, pero hay un lugar recóndito de nuestra mente que cree que hay un yo que no lo es. Y esto es muy curioso porque todo está sujeto a cambio. Nandaka fue muy específico, ¿vieron? Las 6 esferas internas, las 6 esferas externas y las conciencias. O sea, está hablando del cuerpo, de la masa corporal y está hablando de los objetos externos, la conciencia, el resultado de eso, más los agregados mentales, sensación, percepción y objetos mentales. Y todo eso es mutable, se mueve. ¿Hay yo? Ni hay yo ni no hay yo, no se trata de eso. Por eso está fuera de lugar el no hay yo. No es que no hay yo. El yo es un concepto que surge debido a las condiciones, pero es solo un concepto, no una realidad. Es mío. Cuando nosotros decimos esto es mío, ¿qué estamos queriendo decir desde el punto de vista de esto tan profundo? ¿Dónde es mío? ¿Dónde hay algo que pueda tomar otra cosa? No tiene asidero, porque eso no existe. Existe para decir, bueno, esta es mi taza porque la tengo en la mano, y de un punto relativo eso es correcto. Pero desde el lugar donde estamos hablando, que es un lugar mucho más profundo, eso no existe. No existe como algo concreto, como algo real. Es un proceso debido a las condiciones. Cuando nosotros la mente empieza, esto me gusta, esto no me gusta, ahí es donde surge la avidez y ahí empieza el nacimiento de la identidad. Que es esa pequeña contracción en la cabeza que surge, que es la manera de reconocer, más fácil para reconocer la avidez. A partir de ese me gusta o no me gusta, viene el apego, que ya es la opinión sobre eso que me gusta o sobre eso que no me gusta. Eso engendra la tendencia emocional habitual, que ya es un montón de opiniones, pensamientos referidos al futuro, al pasado, al presente. Y ya estamos construyendo la identidad. Y como decimos acá, es de naturaleza mutable, porque es un pensamiento, es decir, es un objeto externo. ¿Sí? Los pensamientos. Y cambian todo el tiempo. Y cuando cambian, son mutables, cambian. ¿Por qué? Por las condiciones. Y nosotros le creemos a que esos son nuestros pensamientos en relación a que es nuestra identidad.
Esto es una cosa muy profunda y muy importante de ver. Bien, monjas, bien, así es, monjas, como el noble discípulo ve esto con recta sabiduría tal y como es. Monjas, es como un gran árbol robusto y sano, la raíz es impermanente y de naturaleza mutable. El tronco es impermanente y de naturaleza mutable. Las ramas y las hojas son impermanentes y de naturaleza mutable. La sombra es impermanente y de naturaleza mutable. Si alguien dijera, la raíz, el tronco, las ramas y las hojas son impermanentes y de naturaleza mutable, pero lo que es la sombra, esa es permanente, perpetua, eterna, de naturaleza inmutable. Diría, bien monja quien dijera esto, no venerable señor. ¿Por qué? Pues venerable señor, porque la raíz, el tronco, las ramas y las hojas del gran árbol robusto y sano son impermanentes y de naturaleza mutable. Luego la sombra ha de ser también impermanente y de naturaleza mutable. Del mismo modo, monja, si alguien dijera las 6 esferas externas de los sentidos son impermanentes, pero las sensaciones placenteras, dolorosas y neutras que dependen de ellas, esas son permanentes, perpetuas, eternas y de naturaleza inmutable, diría, bien monja quien dijera esto, no venerable señor. ¿Por qué? Pues venerable señor, porque esta o aquella sensación surge en dependencia de esta o aquella condición, y al cesar esta o aquella condición, cesa esta o aquella sensación. Entonces nosotros tenemos un pensamiento o una sensación desagradable y vamos dándonos cuenta de que eso tiene que ver con una condición momentánea. Pero si nosotros decimos no me gusta y empezamos a pensar sobre eso, alimentamos esa sensación. Al alimentarla, más apego generamos y más surge nuestra tendencia habitual, más reforzamos la identidad. Entonces, no importa la vista que tengamos, no importa si lo que oímos no nos gusta, si lo que olemos es feo, porque eso es lo que está hablando, o el pensamiento que tenemos no es agradable. Sigue siendo algo que está manifiesto porque las condiciones son así. No es malo eso o bueno en sí mismo, es la reacción mental nuestra la que nos hace sufrir. Bien monjas, así es como el noble discípulo ve esto con recta sabiduría tal y como es. Monjas, es como si un diestro carnicero o su aprendiz sacrificara una res, la desmembrara con un cuchillo afilado y sin estropear la masa de carne del interior ni el pellejo del exterior, cortara, seccionara y separara con el cuchillo afilado de carnicero los tendones, los nervios y los ligamentos. Y entonces, habiendo cortado, seccionado y separado todo eso, tomara el pellejo, volviera a ponerlo sobre la vaca y dijera, igual que antes, esta vaca está unida a este pellejo. ¿Diría bien monja quien diría esto? No venerable señor. ¿Por qué? Pues venerable señor, aunque el diestro carnicero o su aprendiz sacrificara una res, la desmembrara con un cuchillo afilado y sin estropear la masa de carne del interior ni el pellejo, cortara, seccionara y separara con el cuchillo afilado de carnicero los tendones, los nervios y los ligamentos, y entonces, habiendo cortado, seccionado y separado todo esto, tomara el pellejo, volviera a ponerlo sobre la vaca y dijera, esta vaca está unida a este pellejo igual que antes, la vaca seguiría estando desunida del pellejo. Monjas, he hecho este símil para que toméis conciencia de su significado. He aquí su significado. La masa de carne del interior, monjas, designa las 6 esferas internas de los sentidos. El pellejo exterior, monjas, designa las 6 esferas externas de los sentidos. Los tendones, nervios y ligamentos designan el deleite apasionado. El cuchillo afilado de carnicero designa la noble sabiduría. Noble sabiduría que corta, secciona y separa las contaminaciones, las trabas y los vínculos internos. ¿Sí? Monjas, hay 7 factores de la iluminación cuyo cultivo y práctica constante aniquilan las corrupciones y el monje, habiéndolos experimentado por sí mismo con conocimiento superior, logra y permanece en este mismo mundo de la liberación por la sabiduría, la liberación de la mente de corrupciones gracias a la aniquilación de las mismas. ¿Cuáles son los 7? Aquí el monje cultiva la atención que es factor de iluminación que
Basado en el apartamiento, el desapasionamiento y la sensación, madura el deshacimiento. ¿Sí? Entonces, el primer factor de la iluminación es la atención, ¿sí? Que es la virtud cardinal del budismo. Pero la atención plena, ¿cómo definirla? La atención plena es recordar cómo se mueve la atención de la mente de un objeto al otro. Cuando nosotros estamos meditando, y esta indicación que voy a dar ahora es específica, especialmente para la meditación, pero también para la vida cotidiana, nosotros estamos con el objeto de meditación. Cuanto más profunda sea la meditación, vamos a poder ver más en detalle cómo se mueve la atención del objeto de meditación a un sonido. La meditación es para que podamos ver ese proceso de movimiento de la mente. Ese proceso del movimiento de la mente es lo que está describiendo Nandaka. Yo estoy con el objeto de meditación, mi mente está calma. En algún momento hay un leve movimiento de la atención, es muy pequeño. Si yo en ese momento aplico las 6 R's y sobre todo relajo, la mente queda. Entonces, lo que yo observé ahí es ese principio de inquietud, donde la mente se dirigía hacia una de las puertas de los sentidos, o a un pensamiento que también es una puerta del sentido. Si mi meditación, yo soy un principiante o no tengo mucha experiencia, me voy a encontrar con que mi mente, de estar con el objeto de meditación, apareció, por ejemplo, pensando en bananas, en el verdulero, en lo que salen las bananas, en lo caro que están las bananas, en que no me alcanza la plata, en la realidad del país, la realidad mundial, y no me di cuenta de todo ese proceso, y por ahí 30 segundos, 2 minutos después estoy vagando con la mente, porque mi atención es muy débil. ¿Sí? Entonces, el primer factor de la iluminación es la atención. La atención nos permite esto, empezar a ver ese proceso, cómo se inicia ese proceso, qué es una mente calma y tranquila y muy recogida sobre el objeto de meditación, y cuando la atención empieza a debilitarse, se empieza a mover. Y vaga esa atención entre todas las esferas de los sentidos. ¿Sí? Es como alguien que intenta salir y rebota contra las 6 puertas. Y siempre vamos rebotando de un lugar al otro. Estamos prisioneros de eso. Cuanto más profunda es la meditación, y especialmente cuando uno llega a la esfera de conciencia infinita, que es el sexto llano, uno empieza a ver estos pulsos de conciencia y los puede ver en cualquiera de las puertas si lleva su atención ahí. Entonces empieza a ver claramente esto, cómo funciona la mente. No funciona simultánea. Si hay un pulso acá, no hay un pulso en la vista. O mejor dicho, mi atención puede estar en uno, pero no en el otro. La mente en ese momento está muy calma, está como en cámara lenta. Entonces es muy factible ver esto. Si uno sigue más allá, lo que empieza a ver es cómo se inicia este proceso que llamamos origen dependiente, cómo se inicia el pensamiento, cómo esos pulsos se transforman después en imágenes o en verbalizaciones, y no tenemos ningún control sobre eso. Es un proceso que está dado por las condiciones. Por eso la virtud cardinal es la atención. Cuando la atención está con esa gran cantidad de energía y la mente está muy atenta, este proceso no ocurre, porque no están dadas las condiciones. En cuanto la atención se debilita, el proceso es iniciado. Por eso un jhana es una mente pura. ¿Qué significa una mente pura? Una mente en el presente.
mente que está en el presente está pura. No está ni en el futuro, no está ni en el pasado, y no es un trance meditativo. No es un estado de concentración profunda. Uno puede hacer las actividades cotidianas en jhana. ¿Qué significa eso? Pureza. Estar presente en lo que uno hace. Si surge alguna distracción porque mi atención se debilitó, aplico las 6 R's, reconozco, suelto, me relajo, sonrío y retorno al objeto de meditación. Con esa mente pura es con la que hago las cosas, con esa mente atenta y presente. Entonces, sigue enumerando Nandaka. El segundo es la investigación o la indagación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero investigar? ¿Qué es lo que quiero indagar? Mi atención va hacia el objeto meditativo y lo que indago es eso. Indago cómo siento ese objeto. ¿Sí? No lo que pienso con respecto al objeto, lo que estoy vivenciando en el presente. Esa investigación es muy importante. También esa investigación lo pueden aplicar fuera de la meditación. Si ustedes, por ejemplo, piensan sobre algo, investiguen sobre eso que están reflexionando. Reflexionar sobre algo no es divagar. Es pensar sobre algo y volver eso, poner la atención sobre eso. Cualquier pensamiento que me distraiga de esa reflexión, aplico las 6 R's y regreso. Ahí estoy investigando. Entonces, de la atención sobre un objeto me surge la curiosidad, la investigación. ¿Qué produce eso? Eso produce el tercer factor, que es la energía. La energía mental empieza a levantarse. Empiezo a sentir que la mente empieza a estar elevada y puede estar en el objeto de meditación con muy poco esfuerzo, porque la energía empieza a levantarse. Cuando estos factores empiezan a estar, que se van dando uno a uno, pueden tener sensaciones de liviandad corporal, pueden tener sensaciones de que tiene más luz la cabeza, van a sentirse muy despiertos y a la vez muy calmos. Y esto nos da el siguiente factor, que es la alegría. ¿Sí? Empiezo a sentirme muy alegre, muy liviano, porque estos 4 factores me llevan a esto. La mente está tan pura, tan radiante, que estoy muy alegre. No es una alegría de tirarme a la pileta, pero es una alegría que tiene mucha calma. ¿Sí? Y entonces, estos 3, investigación, energía y alegría, son 3 factores muy importantes cuando siento pereza o letargo en la meditación. ¿Sí? Siempre que se sientan adormilados, pongan un poco más de atención y de interés en el objeto de meditación. Entonces van a ver que el sopor se les empieza a ir y siéntanse un poquito más derecho. Pero van a ver que se empieza a ir porque ponen interés. ¿Sí? Cuando viene ese estado así de ensoñación, es que estos 3 factores los van a ayudar a balancear la mente. Luego, dice, la tranquilidad es el siguiente factor. La tranquilidad empieza a dar por naturaleza una mente recogida, que es el 6º factor. Acá se la suele traducir como concentración, pero es una mente colecta, es una mente que está con el objeto muy tranquila. No es fuerza mental, ¿sí? No me agarro al objeto, no trato de que no se escape. Está bien donde está. Y finalmente, el 7º factor es la ecuanimidad. Cuando la mente de uno está muy inquieta, muy preocupada, muy ansiosa, son estos 3 los que tenemos que cultivar. ¿Qué significa que la mente está inquieta y muy dispersa? Que estoy haciendo mucha presión o mucha exigencia con el objeto. Estoy tratando de forzar la mente. Cuando fuerzo la mente, van a ver que los pensamientos se disparan. En otras palabras, los pensamientos obsesivos, que vienen una y otra vez, eso es que estoy empujando la mente al límite. Entonces tengo que evocar la tranquilidad, el recogimiento y la ecuanimidad. O sea, ¿la ecuanimidad qué es? Está todo bien, si en este momento la mente está con esa agitación, está bien.
No es que haciendo más fuerza voy a estar más tranquilo, voy a estar más inquieto. Entonces estos 7 factores, llamados así de la iluminación, basados en el apartamiento, el desapasionamiento y la cesación, que maduran el deshacimiento. Cuando estos 7 factores están en un balance, se produce el nirvana. Y uno, a medida que va practicando, empieza a vivenciarlos y los empieza a reconocer, porque se dan ciertos estados específicos y tienen mucho que ver con la experiencia que viene del nirvana, o que te conduce al nirvana. ¿Sí? Es una manera está en otro sutta, en el Samyutta Nikaya, donde el Buda explica esto como justamente una forma de ayudar al meditador a balancear la mente. Y cómo reconocer cuando está agitada o cuando está con letargo, qué utilizar. ¿Sí? Monjas, he aquí los 7 factores de la iluminación cuyo cultivo y práctica constante aniquilan las corrupciones. La liberación por la sabiduría, la liberación de la mente de corrupciones, gracias a la aniquilación de las mismas. Una vez que el venerable Nandaka hubo instruido a las monjas, las despidió. Podéis retiraros, monjas, ya es hora. Entonces las monjas, habiendo gozado con las palabras del venerable Nandaka y habiéndole dado las gracias, se levantaron, le ofrecieron sus respetos y manteniéndolo a su derecha fueron a donde estaba el bienaventurado. Se le acercaron, le ofrecieron sus respetos y permanecieron de pie a un lado. Mientras las monjas permanecían de pie, el bienaventurado les dijo: podéis retiraros, monjas, ya es hora. Entonces las monjas le ofrecieron sus respetos y manteniéndolo a su derecha se marcharon. No mucho después de que las monjas se hubieran marchado, el bienaventurado se dirigió a los monjes. Monjes, al igual que en los días festivos de luna incompleta, la gente no duda ni tiene incertidumbre si la luna es llena o no, puesto que la luna no es evidentemente ni llena ni nueva. Del mismo modo, monjes, las monjas se han complacido de la predicación de la enseñanza de Nandaka, pero su propósito no es todavía perfecto. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Está hablando del cuarto creciente y cuarto menguante. En estos días, así como en la luna nueva o en la luna llena, en los países de tradición budista, sobre todo del sur de Asia, esos 4 días en general los laicos iban a los monasterios y escuchaban charlas del Dhamma o meditaban. Era el momento donde hacían eso, ¿sí? Entonces lo que está diciendo acá Buda, que si bien escucharon la enseñanza y si bien comprendieron de manera intelectual, ninguna de las monjas había logrado ningún nivel de santidad, ¿sí? O sea, todavía eran, como se define, personas corrientes, no nobles, ¿sí? Bueno, entonces el bienaventurado se dirigió al venerable Nandaka. Bueno, Nandaka, también mañana tendrías que adiestrar a las monjas del mismo modo. Sí, venerable señor, contestó el venerable Nandaka al bienaventurado. Bueno, entonces ahora se repite todo el sutta, una vez más, no lo vamos a hacer, pero repite todo el sutta, les vuelve a explicar lo mismo, una vez más. Entonces dice: entonces las monjas le ofrecieron sus respetos y manteniéndolo a su derecha se marcharon. No mucho después de que las monjas se hubieran marchado, el bienaventurado se dirigió a los monjes. Monjes, al igual que en los días festivos de luna llena, la gente no duda ni tiene incertidumbre sobre si la luna es creciente o llena, puesto que ya es luna llena. Del mismo modo, monjas, las monjas se han complacido de la predicación de la enseñanza de Nandaka y su propósito ya es perfecto, ¿sí? Monjes, aún la menos evolucionada de estas 500 monjas ha entrado ya en la corriente, no puede retroceder, sino que está destinada y encaminada a la perfecta iluminación. Así habló el bienaventurado y los monjes gozaron y se complacieron con sus palabras. Lo que está queriendo decir que esta segunda vez que Nandaka expone el Dhamma, todas las monjas, por lo menos, habían logrado lo que se llama ser una sotapani, o sea, una entrada en la corriente. Habían experimentado el nirvana al menos una vez, ¿sí? Y esto, ustedes saben que la persona que llega a experimentar el nirvana una sola vez, dentro del budismo se la conoce como sotapanna, que es traducido el que ha entrado en la corriente. Significa así, se dice así, porque el que ha entrado en la corriente está irreversiblemente destinado a alcanzar el nirvana
con un máximo de 7 renacimientos más. Gracias. Además de eso, significa que cortó las 3 primeras cadenas, que son la duda con respecto a la enseñanza, la idea de yo y la creencia de que rituales y ritos lo van a llevar al nirvana. Esto además trae algunos cambios, algunos de ellos bastante importantes, en relación a la vida de esa persona. ¿Sí? Porque, digamos, todas las otras cadenas, las otras 7 cadenas, lo más probable es que también tengan, depende del karma de esa persona, se debiliten. Y su mente vivencie un cambio que se define como irreversible. Ciertas cosas ya nunca más van a volver a ser las mismas. Esto se confirma si esta persona tiene por segunda vez el nirvana, que es el sotapanna con fruto. Entre otras cosas, lo que le ocurre a esta persona es que le va a resultar muy difícil romper los preceptos. ¿Sí? Es decir, cuando rompa un precepto va a sentir una profunda culpa. Entonces, en general, la mente va a estar como muy atenta a ese tipo de cosas. Digamos, cuando estas cosas ocurren, se refleja mucho en la conducta de esa persona. Y esto no ocurre de manera voluntaria, o se manifiesta así. ¿Sí? Luego, si la persona vuelve a vivenciar una vez más el nirvana, sería un sakadagamin, que es el que solamente le queda un solo renacimiento. Y si lo experimenta una vez más, sería el sakadagamin con fruto. Esto implica que las 2 cadenas siguientes, que son el deseo sensual y la aversión, se debilitan mucho. Esto produce un enorme alivio en la persona porque lo que desciende esencialmente es el miedo, que está muy atado al deseo sensual y a la aversión. Y la mente es mucho más ecuánime que en el estadio anterior. Es decir, que la ecuanimidad es algo que empieza a quedar como de una manera mucho más constante en la mente. Se mueve menos la mente hacia todo lo que pasa alrededor. Es una mente que naturalmente está mucho más recogida, y cuando dirige la energía hacia un lado puede estar ahí con mucha más facilidad. Si esta persona sigue practicando y vivencia el nirvana nuevamente, se transforma en un anagami, y si lo vivencia una más, anagami con fruto. El anagami es el que ya no retorna a este plano humano, y es el que corta estas 2 cadenas que faltan, termina la aversión y el deseo sensual. ¿Sí? Esa persona ya no tiene, entre otras cosas, por ejemplo, no se manifiesta el deseo sexual en la mente, no surge directamente. Todo lo que tiene que ver con el rechazo desaparece. No hay más rechazo, no hay más aversión. Es una mente muy ecuánime, que está en general sintiendo amor y benevolencia todo el tiempo. Todavía hay ciertas distracciones hacia este estadio. También puede ser que esa persona empiece a tener otro tipo de manifestaciones de la realidad, puede haber otras cosas. Estamos hablando de una persona que al perder el miedo hay un montón de cosas que ya no vivencia, ¿no? Y finalmente, si vuelve a vivenciar el nirvana, y una vez más, o sea, 8 veces, es un arahant, y un arahant con fruto, que es la liberación completa, ¿sí? Que termina con las 5 cadenas superiores. Esto es el deseo material o inmaterial de existencia o sutil, el orgullo, que todo esto está muy debilitado en los estadios anteriores, pero todavía está, la preocupación o la ansiedad, el letargo y la pereza, y finalmente la ignorancia. Entonces, esto es lo que estas monjas lograron, algunos de estos 4 estadios que son conocidos. Entonces, cuando esto pasa, que esa persona pasa a estar dentro de
la sanga noble, ¿sí? Todos estos estadios son estadios absolutamente recomendables. No les puedo desear mejor cosa que al menos obtengan algo de esto con su práctica, y que es algo que es posible acceder, y los días de esa persona cambian rotundamente, y sobre todo la vida mental de esa persona cambia rotundamente, deja de ser una tortura. ¿Sí? Nosotros siempre estamos muy acostumbrados a ver qué lindo esto, pero nunca vemos el costado oscuro de eso. Porque si es lindo queremos más, si no tenemos lo que queremos sufrimos. Y lo que empieza a pasar en cualquiera de estos estados es que la ecuanimidad va creciendo a puntos insospechados, al punto donde no importa. Lo que está bien. Y la mente empieza a no reaccionar, y eso es muy maravilloso, porque a veces ni siquiera uno hace 6 R's, no reacciona, está bien. Y esto es posible de lograr, no es una cosa de lograr dentro de 50 vidas o de lograr para las personas que son solo monjes. A veces se cree que los monjes meditan mucho, y la verdad que eso no es verdad. A veces los laicos meditan más que los monjes. Y si uno tiene una determinación seria a divertirse y pasarla bien meditando, a sonreír, a estar muy alegre y a estar atento, a comprender la naturaleza de esto, y es serio, y es serio en ese sentido, determinado a practicar, y aplica esto de las 6 R's, especialmente el paso de relajar, eso va a ocurrir. Un poco antes, un poco después, pero eventualmente va a ocurrir. El otro día, les comento así al pie, ya no tiene que ver con esto, vi un video de un supuesto, digo supuesto porque no lo conozco, maestro de otra disciplina espiritual, que hablaba sobre el budismo, y que se ponía muy nervioso cuando hablaba del budismo. De hecho, se ponía muy enojado. Aunque intentaba controlarse, se salía de la vaina. Y la explicación que dio es justamente todo lo contrario a lo que es el budismo. Porque esta persona decía que el budismo solo es un método para librarse en varias vidas. Y eso contradice completamente lo que dice el Buda, porque el Buda dice que el Dhamma te libera aquí y ahora. Es efectivo aquí y ahora. Que depende de la práctica que uno haga y cómo uno siga en ese sentido las instrucciones que da el Buda. El problema es que si uno hace otra cosa, sí, es esperable, más trabajo. Pero es muy interesante para mí esto que uno lee de las 6 cualidades del Dhamma, ¿no? Que es efectivo aquí y ahora, que es inmediato, que no tiene tiempo, que es bueno en el principio, en el medio y al final. Esas cualidades son maravillosas de una enseñanza, porque Buda dice que a uno lo transforman en una persona intrépida. Miren la palabra que usa, es intrépida, no tiene miedo. Y en algún lugar eso creo que lo inspira a uno a practicar. Lo inspira a tomar la vida personal de uno también como una práctica. Lo inspira a uno a investigar, a no temerle a la vida, no temerle a lo que tenemos adelante. Lo que tenemos adelante es la realidad. Y pelearnos con lo que tenemos adelante es pelearnos con la enseñanza. Entonces,
Lo que tenemos que aprender es a ver cómo funciona nuestra dichosa mente. Cómo funciona. Ver cómo es ese proceso y cómo nos enganchamos. Y por eso sufrimos. Hay muchos momentos en la vida de uno que puede haber momentos muy alegres y momentos muy tristes. Uno nunca está indefenso ante esos momentos, tanto los alegres como los tristes. El punto es no pelearse con lo que está pasando. Reconocer esa distracción, soltarla, relajarse, sonreír y volver a lo que sea que estemos haciendo con esa mente alegre. Los pensamientos son nada más que eso, condiciones que surgen en nuestra conciencia mental, son objetos que surgen, no somos nosotros. Están ahí. Una emoción es lo mismo. Cada vez que le creemos una emoción, sufrimos terriblemente. Entonces, si nos enojamos porque algo no nos gusta, me enojé. Y cuando uno le aplica las 6R, simplemente dice, hay enojo en la cabeza. Ok. Entonces pasamos de volverlo personal a ver el proceso. Sí, cuando yo lo solté, se fue. Hace 2 minutos quería poner una bomba atómica en tal lugar, ahora, pobre gente. Y es cómico, la verdad. A la mañana estaba deprimido, que me quería tirar por el inodoro, ¿entendés? Y a la noche, soy Elvis Presley, en su mejor momento. Pero ¿cómo es? Y a eso le estoy creyendo, a eso le pongo mi fe, realmente. Es para matarse de risa, ¿no? Porque la verdad que es eso. Bien, ¿tienen preguntas? Me olvidé. Es el momento. Yo tengo una pregunta. Pregunta. Ya lo mencionaste, lo mencionaste y lo explicaste, pero como a mí es algo que me pasa, quisiera preguntarlo para darme todo tipo de dudas, ¿viste? Al respecto. Acá me lo anoté. ¿Viste? Básicamente es cómo enfocarse en la atención en el objeto de meditación, sobre todo durante la sentada, sin que eso se transforme en demasiada concentración, ¿viste? En obsesión. Sí. Aparecen obstáculos y hay que volver a la atención y que ese proceso no se vuelva contraproducente para uno, se pase de mambo y ya sea concentración. Mira, concentración va a haber. El asunto es que nosotros tenemos que aprender a balancear la mente entre concentración y atención. Entonces, es importante cuando uno está con el objeto, estar suave. Vos en tu caso que estás con la respiración, es atención suave. Observa cómo entra el aire y relájate cuando entra el aire. Observa cómo sale el aire y tranquilízate cuando sale el aire. Este proceso de tranquilizar el cuerpo y la mente en la inspiración, tranquilizar el cuerpo y la mente en la exhalación, produce una tensión muy intensa, pero no fuerza. ¿Ves? Vas a ver que sola la mente se empieza a quedar sobre la respiración sin que vos la empujes. En la medida que eso pase y se hagan más largas las sentadas, más tiempo te sientes, vas a ver que la mente se va a ir calmando cada vez más. Cuando surja cualquier distracción, vos aplicás las 6 R's, muy tranquilo y está todo bien, y volvés a la tranquilidad, o sea, a tranquilizarte voluntariamente. Me relajo en la inspiración, me relajo en la exhalación. Esto me relajo en la inspiración, me relajo en la exhalación, tiene que ser hecho de manera
voluntaria, pero no lo verbalices. No verbalices, me relajo, pues si no te vas a poner tenso. Solamente déjate ir con la exhalación, déjate ir con la inhalación, es decir, sentí eso. No hace falta que te lo digas porque si te lo decís, por ahí te lo podés decir al principio, la mente se te va a poner dura. Entonces por ahí al principio te ayuda, ¿viste? Pero una vez que vos sentís que la mente está muy tranquila, vas a ver que a veces hasta deja de verbalizar sola. Y eso es todo. ¿Entendés? Entonces vos vas a ir encontrando ese punto medio donde la mente tiene suficiente energía para estar con el objeto, pero no empuja. Y tampoco como para perderse y quedarte adormilado o perder interés. ¿Entendés? Eso es algo que vas a ir descubriendo vos a medida que practiques. Pero no es fuerte, no empujes. ¿Sí? Porque si no te va a doler la cabeza. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Tengo una pregunta, Fede. Sí. Me quedé pensando lo de las cadenas, que ya lo habíamos visto otras veces, como las tres primeras, que eran la duda, la presunción de yo y la creencia en rituales. Sí. ¿Por qué la última es el orgullo? Como que me llama la atención que sea primero la presunción de un yo, y en relación con qué estaría el orgullo o mismo otras que ahora no me acuerdo. El orgullo, digamos, está dentro de las 5 cadenas superiores. El orgullo es el complejo de inferioridad y superioridad. ¿Viste? Un anagami, que es el tercer estado de santidad, que es el que mencionaba antes, es una persona con una mente muy desarrollada. Muy desarrollada. Y sin embargo, puede seguir sintiendo orgullo con respecto a... Mirá qué desarrollado que estoy. O sea, puede existir. Lo que no va a existir, no va a ser una persona que... O sea, va a ser una persona que inmediatamente va a captar eso y lo va a soltar. ¿Entendés? Claro, pero ¿por qué eso surge? Porque eso necesariamente necesita la presunción de un yo. Exactamente, eso significa que vos cuando entras en la corriente, en el primer estado, ves claramente que no hay un yo, pero todavía no es una vivencia completa. Ah, ok. Esa vivencia completa la tiene el Arahant. Cuando vos lo ves completo, ese es el nirvana completo. Eso es la liberación. Claro, está bien. ¿Ves? Okay. Y es muy importante para mí definirles qué son estos estados de santidad, qué significa, porque hay muchas ideas de qué es la iluminación o el despertar en un montón de tradiciones o pseudo tradiciones, y es muy importante que sepan en ese sentido qué es lo que en el budismo se le dice a eso. ¿Se entiende? En algunas otras tradiciones, cuando alguien habla de iluminación, a veces hablan, y eso cuando yo lo leo, lo que veo es una experiencia espiritual. No sé si eso es una comprensión concreta. Puede ser una experiencia maravillosa que después no te traiga ninguna comprensión, y hay mucho de eso, ni hablar. Hay muchísimas de esas experiencias donde supuestamente me vuelvo uno con el universo, y después sigo teniendo los mismos líos, el universo y yo. Entonces, hay una cosa, y en serio que es muy importante, en serio, porque en mi investigación a lo largo de los años, lo que yo, y esto ya es una opinión personal, observo es que en el budismo esto está muy estipulado, está comentado, y son serias estas cosas. ¿Serias en qué sentido? Quiero decir que tienen un peso, no es cualquier cosa. Si no es una experiencia de llana, que son maravillosas, que producen insights, que dan un montón de apertura, pero después uno vuelve y sigue sintiendo algo. Cuando uno experimenta esto,
la cosa cambia y cambia, cambia. Ya no es más, por eso se dice que es irreversible, ya no es más lo mismo. Y de verdad que no es más lo mismo. La vivencia con respecto a tu vida cotidiana no es igual. Y es una comprensión que se va profundizando. ¿Sí? Para Buda, el Sotapanna con fruto y el Sakadagami con fruto estaban en el estadio de aprendices. Para que se den una idea de cuál era la vara de Buda. El Anagami ya podía considerarse que era un maestro porque había ciertas cosas que ya estaban muy claras. Sin embargo, por ejemplo, Ananda fue un Sotapanna durante toda la vida de Buda. Él logra el arahato cuando Buda se muere. Pero fue un Sotapanna, era un Sotapanna porque él a los 25 años es eso, ¿eh? Sí, un poquito más. 35. Cuando él ingresa a la Sangha, tenía 37 años y en el primer retiro de lluvias, Sariputta lo ayuda y alcanza la entrada en la corriente, que es el primer nivel de santidad. Y luego, como se hace asistente del Buda, él estaba muy ocupado con las entrevistas, con lo que necesitaba el Buda. A veces era asistente de Sariputta, de Moggallana, de Kasyapa, se movía con todos, los asistía a todos. Era un hombre muy generoso y muy dulce. Todo el mundo lo quería. Porque imagínense, él era el que decía, vos tenés la entrevista, vos mañana, o sea, daba para cualquier habladuría. Y todo el mundo lo quería. Nunca tuvo un enemigo. Nunca tuvo un problema. Los otros, Arahant, sí tuvieron, pero él no. Es muy curioso, ¿no? Muy curioso. De hecho, Ananda nos muestra la humanidad de una manera muy clara. O sea, él, cuando Buda se está por morir, Ananda se pone a llorar. No te mueras. Y entonces Buda que le da un coscorrón y le dice, escúchame, hace 45 años que vengo enseñando. Encima estamos hablando que Buda tenía 80 años y Ananda tenía 80 años. Porque tenían la misma edad. Nacieron el mismo día. Nacieron el mismo día. Eran primos hermanos. Y Ananda se pone a llorar y vos decís, ¿qué enseñé que todo lo que surge desaparece? No te estuve diciendo esto. Y a Ananda le dolió mucho, entonces le dice, no sufras, Ananda, cuando yo, digamos, adquiera el Paranibbana, vos con un poquito más de esfuerzo lo vas a lograr el arahato. Cosa que sucede, Buda muere y creo que al mes siguiente de la muerte de Buda, Kasyapa organiza el primer concilio y, bueno, la noche anterior Ananda logra el arahato completo, justo cuando se inclinaba para apoyar la cabeza en la almohada. Y dicen las escrituras que hace gala de los poderes, se transforma en polvo y la silla que estaba originalmente dedicada al Buda, o Ananda, se materializa y ahí todos reconocen que logró el arahato. Entonces, por eso los suttas se dicen así he oído. Digamos, se decía que Ananda recordaba 70.000 versos, o sea, 70.000 oraciones de todos los sermones que había dado el Buda. Entonces, aún así, para que vos te des una idea, en otras escrituras se dice que Buda consideraba un Seka es S-E-K-H-A, o sea, un aprendiz superior, desde el Sotapanna hasta el Arahant sin fruto. Todos esos eran aprendices. Solo el Arahant con fruto era considerado maestro. ¿Sí? Depende qué sigas. Lo importante de todo esto, más allá de los nombres que le podamos poner, es que hay un desarrollo gradual que tiene que ver con madurar tu vida también, a medida que vos vas practicando. Y esa maduración te empieza, si esto va ocurriendo a lo largo de tu vida, vas comprendiendo un montón de cosas. Lentamente aparecen estos insights que nada tienen que ver con la reflexión obsesiva, sino que te van apareciendo esas cosas. Son intuiciones que bajan directo. Y a medida que uno... Una pregunta justo en relación a eso. Dale, pregunta. Ah, perdón. No, dale. Que justo se me cortó la internet y no te escuché, que seguías. Justo en relación con eso que estás diciendo. Porque estoy en estos días muy
hace varios días que vengo como tratando de ver, porque me pasa que como que siento y está todo bien, y después sigo siendo la misma salame de siempre, y no me gusta. Y como que, no, porque posta, me sigue pasando como digo, bueno, aparte me da un poco, te digo una cosa un poco vergonzosa, pero digo, loco, yo soy la única acá en esta casa que trata de hacer algo y no doy el ejemplo con nada, es malísimo, ¿viste? O sea, me siento como nada, quiero que salga bien para que alguien más se copie además. Entonces, la verdad Deja a es la que gente tranquila, Natalia, por favor. no, pero posta, porque si no, es como, nada, mi hija, nada, nos Natalia, llevamos muy bien, pero tenemos como esa pica y me manda, ay, anda a vibrar alto, me dice. Madre. Entonces, digo, me vengo como planteándome, bueno, pero además de la sentada, sí, ¿qué hago yo y cómo está mi mente el resto del día? ¿Y qué hago con todos esos momentos de, ¿no? Como de quiero estrangular una gallina. Y entonces me viene pasando que se me presentan algunas situaciones y me viene bien por un lado, aplico las 6 R's, bueno, suelto, relajo lo que puedo relajar. En general, muchas veces me pasa que me sorprendo de lo bien que sale. Pero hay cosas que retornan. Y entonces el otro día pensaba, pero digo, pero espera, ¿cómo hago yo para reflexionar sobre un hecho puntual de mi vida, X, que yo me viene haciendo ruido, si cada vez que se me presenta yo suelto, relajo, sonrío y vuelvo a mi objeto? Bueno, pará, necesito poder pensar en algo y ver si hay una situación que yo necesito cambiar. así es. ¿Uno necesita cambiar situaciones? Pues esto también es una pregunta. Digo, si Sí. uno Uno realmente pudiese... necesita, uno necesita reconocer las condiciones en las cuales se da esa situación. No Ah, yo, ¿qué tengo que cambiar yo? Porque si no entra enseguida este juicio de valor sobre la persona que es uno. Si es bueno, si es malo. Y es verdad que desde un punto de vista relativo uno cambia. Cambia la personalidad, cambia ciertos rasgos, pero esto es solo relativo. La pregunta que vos me haces tiene como varios puntos de vista. Y acá yo tengo que ser cauteloso porque no quiero que nadie se clave un puñal en el corazón, por favor. Pero los preceptos son importantes. Cuando digo esto, uno no cambia un precepto de un día para el otro. Si yo tengo la costumbre de tomar un vasito de vino todos los días, no lo voy a dejar. ¿Sabes por qué no lo voy a dejar? No lo voy a dejar porque esa es mi costumbre. Eso me trae a mí una determinada vivencia, una determinada sensación que yo lo relaciono a cierta cosa que yo considero que me hace bien. ¿Sí? Si yo tengo la costumbre de cada 2 palabras decir un insulto, como lo considero cultural, no veo el problema. Pero después, yo tengo personas que vienen y me dicen, no sé por qué me peleo tanto con la gente. Y si estás todo el día enojado, yo no me doy cuenta. Claro, porque vos considerás que insultar es de una persona tranquila y buena onda. Pero no, yo no estoy hablando qué te pasa a vos para afuera, sino qué te pasa puertas adentro. ¿Cómo está la mente cuando hacemos eso? Esa es la pregunta que no nos hacemos. La pregunta que nosotros hacemos, yo lo hago mal. No, vos no. Fíjate qué te pasa en la mente, porque ¿de qué se trata? ¿Estoy sufriendo o no? ¿Me doy cuenta si eso es sufrimiento o no? ¿Qué va a pasar? Como tengo una costumbre que no solamente está atada a... tiene un montón A mi idea de yo. de ramificaciones en la vida de uno, ¿entendés? A cómo yo me manejo en la vida. No es tan sencillo de ver esto. Toma tiempo. En serio, toma tiempo poder ver que determinada cosa me lleva mentalmente, no el efecto exterior solamente, mentalmente a dónde voy, cuándo hago o tomo una decisión. ¿Para qué es esto? Porque lo que produce el precepto esencialmente es que la mente esté más en el presente. Sea más fácil. La vida es más fácil. Así de sencillo.
si hay más tironeo. ¿Por qué hay tironeo? Porque la mente tiene culpa y remordimiento. Es así. ¿Puedo solucionarlo? No lo puedo solucionar por fuerza de voluntad. Porque lo que me va a pasar es que voy a forzarme y me voy a sentir mal. Tengo que prestar atención. ¿A qué? A cómo me siento. La mayoría de las veces no estoy atento a cómo está la mente, estoy atento a lo que está pasando afuera. Estoy viendo el resultado de una interacción, pero no me estoy dando cuenta. ¿Cuál es el origen de eso? ¿Cómo estaba mi mente cuando hice tal o cual cosa? En la meditación es muy fácil, entre comillas. Uno se sienta, está con ese objeto puro y muy elevado, que es el amor y la benevolencia, en tu caso, y uno se siente bien. Cuando surge una manchita de chocolate en el mantel, la vemos enseguida. A veces. Pero en general, a medida que uno va practicando más y más, todos ustedes, les está pasando que cada vez pueden sentar más tiempo, la mente está más tranquila, y empiezan a poder ver ese proceso como tal. Ahora, cuando yo tengo que llevar esto a la vida cotidiana, ¿qué tengo que llevar? Esa misma atención suave, esa misma atención gentil. Tengo que tratarme bien mentalmente. Si yo mentalmente estoy obsesionado, eso es una mente dura que está más cerca de romper un precepto. De vuelta, el precepto no es moralina, no es moralina superficial, cuidado, estamos hablando de algo que va muy soterrado, que no estamos acostumbrados a investigar y que el Buda nos dice, investiga negro, porque ahí está la fuente de un montón de dificultades. ¿Esa es el final de la práctica? No, ese es el comienzo de la práctica. Si yo me apego, yo soy muy virtuoso, no rompo los preceptos y te acuso a vos de que tomaste alcohol, no sirve. Tampoco sirve eso, ¿entendés? Porque el precepto sirve, como dice su nombre, el precepto es algo que te cuida, ¿entendés? Que te está cuidando, entre otras cosas. No hace falta que uno se ponga exigente para poder ver o para poder expresar eso que uno está entrenando. Paciencia. Paciencia y sobre todo buen trato con ustedes. No es fácil. Ustedes, ¿qué empiezan a ver? Uy, tengo un montón de impulsos que vienen y me pasan por arriba como un tren. Y no me doy cuenta. Y cuando estoy en la mitad de la calle. ¿Cómo llegué a la mitad de la avenida cruzando con los autos encima? Y porque estaba distraído. Porque tenía la mente en cualquier parte. La meditación, ¿qué te va enseñando? Presente. Presente. Aquí y ahora. Inmediatamente efectivo. Estoy ahí. Ahora no estoy ahí, estoy acá porque si no me va a comer el lobo. No, tampoco. ¿Voy a distraerme? Absolutamente. ¿Voy a meter la pata? Absolutamente. ¿Voy a hacer por ahí a veces tener la misma actitud durante meses, o a veces años, creyendo que eso me hace bien? Totalmente. De ahí a entender y comprender cómo funciona la cabeza, qué es lo que está pasando, dónde me está mostrando mi apego, dónde tengo que dejarme ir, porque ahí es donde viene la identidad más emocional. Entonces, si uno sigue meditando, eso te va a traer un contagio muy beneficioso a lo que haces. Porque ¿qué diferencia hay entre meditar sentada y meditar cocinando? Que estás cocinando, pero la meditación sigue estando igual. Es lo mismo. ¿Vas a tener más movimiento? Absolutamente puede ser que tengas más movimiento. Está todo bien. Con más práctica vas a ver que tu mente se va a mover menos con las actividades cotidianas y vas a estar más tranquila haciendo lo que haces.
se va a conmover, a reaccionar menos frente a cualquier cosa que tenés adelante, porque entendés que no es personal, es simplemente así es la condición. Ese aferramiento, ese apego que tenemos, esa mente que dice me gusta, no me gusta, lo que lo vuelve a mí, es mío, lo que está diciendo el sutta. Si yo no soy gentil conmigo y con mi mente, es difícil. Si yo pretendo resultados rápidos, tengo que tener una atención muy grande y la mayoría necesita tiempo para desarrollar esa clase de atención. Entonces los preceptos, tranquilos, hay que empezar a observarlos porque uno nunca los observó. Realmente uno observó, bueno, no matar, ponele. Uno dice eso, no matar, bueno. No tomar intoxicante, no tomar, bueno, en un retiro no lo hago, después lo vuelvo a hacer. Y no lo relacionamos. O me fumo un porro, no me va a pasar nada. ¿Se entiende? No pasa nada. Después mentir, bueno, mentirle que no pasa nada, no se va a enterar. No pasa nada. Por ahí para afuera uno cree que no pasa nada, no es verdad, ¿eh? Pero ¿qué pasa en la mente? El asunto es la mente, porque vos vivís ¿con quién? 24/7. Con vos. ¿Cuál es la persona que más te interesa en el mundo? Vos. Y es así. ¿A quién le hablas más todo el día? A vos. A vos. ¿Y a quién tenés que tratar bien? Te tenés que tratar bien. ¿Cómo te enseñarías? ¿Cómo le enseñarías a vos misma? Gentil, despacio. ¿Entendés? No ponerse exigente y duro en un lugar que lo que hace es reproduce más aversión. Dejala a la gente, cada uno tiene que hacer su camino y si la gente tiene necesidad, te va a preguntar, no importa, ¿entendés? Realmente no importa. Está bien. Sí, en realidad con los preceptos en general no tengo... Sí, bueno, tengo algunos problemas. Sí, tengo algunos problemas. No, es que me pasa esto. ¿Sabes qué me está pasando un montón que no... Ponele, mi hija es una palabra, una Seguro. puteada, ¿no? Seguro. Y me pasa que me rechoca, pero Seguro. ¿de dónde aprendió a hablar? Hola, o sea, yo era re mal hablada y como que ahora me encuentro como que me recuesta, como que me resulta muy disruptivo. Claro que sí. Escucharlo y decirlo. Es muy Me fuerte. pasa con todo lo verbal, no me pasa con el vino, che, no lo logro, O sea, como no le encuentro, no veo dónde me hace, te juro que la única culpa que siento es de que sé que rompe un precepto. No, te vas a dar cuenta de algo, Nati, a medida que tu práctica meditativa aumente, tu nivel de conciencia y percepción mental se van a hacer tan finos. La sensibilidad es distinta. La sensibilidad va a ser muy grande y vos vas a notar que cualquier cosa que te metes en el cuerpo lo vas a pensar varias veces. Porque la mente no está igual y no hace lo mismo y no es igual. Entonces no es de vuelta, ¿viste? No es una cuestión de moral. Empieza a ser una cuestión que afecta a tu vida de manera directa. Pero yo no te voy a decir, no tomes. Yo te digo lo que yo vivencio, ¿entendés? Y lo que dice el precepto por algo lo dice, y cuando uno lo lee en profundidad, por favor, sin la cosa de culpa y de pegarse en la cabeza, que no es ver nada directo, eso es simplemente culpa sin sentido, uno lo tiene que ver porque tiene que ver con la práctica. A medida que vos vayas profundizando, vas a ver cómo que alguien te dice algo con un leve tono aversivo y vos le contestaste en un leve tono aversivo y todo el día vuelve ese pequeño comentario y no pasó nada. Vos sentiste aversión en la mente y te sigue como una hormiga mordiéndote los talones, y le dijiste, se lo dijiste de una manera que ni siquiera rompe un precepto, se lo dijiste de una forma fea, pero no le levantaste la voz, solamente expresaste disgusto, ¿entendés? No estás rompiendo ningún precepto, pero te das cuenta de la energía que consume. Que haberte apegado
haberte apegado a eso y creer que la persona es la que te produce el disgusto. No, es el me gusta o no me gusta lo que te produce ese cansancio. Cuando vos lo soltás y actuás frente a la misma persona respondiéndole de otra manera, es increíble la diferencia. Y esto es cada vez más sutil. Entonces, es como este cuento que está en los sutas, donde están dos monjes, ¿no? Entonces uno sube hasta la cima de la montaña y el que está abajo le pregunta, ¿qué hay? Y se ve un lago, los árboles, y el de abajo dice, no, no es verdad. Entonces él dice el sutta que baja el monje, lo lleva de la mano hasta arriba y dice, ¿ahora qué ves? Ah, hay un lago, hay montaña. Lo que pasa es que cuando estaba abajo no lo veía, porque estaba la montaña en el medio. Esto es lo mismo. A medida que uno va practicando, vos empezás a ver otras cosas, cosas más sutiles, más imperceptibles o que están invisibilizadas o naturalizadas y justificadas por la mente. Bueno, ¿quién no? ¿Se entiende? Entonces, yo lo tengo que decir porque siento que tiene mucha influencia muy positiva en la práctica y en la vida. Pero no te puedo señalar con el dedo. Porque entiendo que eso es algo que en algún momento vos te vas a dar cuenta si seguís practicando. Mi función es, como amigo tuyo, es acompañarte. Y en algún momento, vos solita te vas a dar cuenta y vas a decir, che, pero esto, y yo hace 40 años que lo hago. O sea, desde que tengo conciencia que hago esto. Así es. Y por ahí hiciste así, y sentiste que te sacaste la mochila del mochilero. Y era una pavada entre comillas. ¿Me entendés, Nati? Entonces, piano, piano. Atención. Y empezar a dejar que lo que pasa en la meditación, empezar a ver que las cosas en la vida cotidiana pueden tener la misma actitud gentil, amorosa, abierta. Y sí, tu hija va a ser un lindo termómetro. Aparte está en una edad de termómetro, va a hacer el termómetro todo el tiempo, te va a tocar los puntos, ¿sabes cuáles son tus puntos? Así es, los sabios lo explota. No, igual posta que me gustaría ser como más, no sé, bueno, no importa. Me gustaría, qué sé yo, me gustaría muchas cosas. Pero es lindo poder transmitir a la gente que uno quiere algo que está bueno, que uno quiere que está bueno, y decís, pero ¿y cómo se lo digo? No se lo digo, che, mira, está buenísimo, así, porque no se ve. Y esto es como que, digo, pero Sí, pero no hace insertable siempre digo falta. lo mismo. No hace falta, mirá, lo que hace falta es que en tu mente esté. Si en tu mente está, dale tiempo. Se va a manifestar solo eso. Se manifiesta solo, no hace falta andar diciéndolo por ahí, andar mostrando ninguna credencial, porque esto, lo importante es que vos estés feliz. Vos estás feliz, la gente se te va a pegar como mosca. Se te va, ¿entendés? Y algunos, No toda la gente. alguna gente sí se va a alejar y otra gente te va a querer pinchar. Te va a decir, a ver, tanto que te haces la santita, a ver qué haces. Y te va a pinchar, y bueno, ahí si vos lo ves, reíte. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Entonces vamos a compartir mérito. ¿Sí? Bueno, Sí. un comentario chiquito, porque
cosas me pasan un montón, me han pasado después del retiro, pero quería comentar que lo que siento más que nada que me sobra tiempo, más allá si me siento, no me siento a meditar, qué decido hacer con él, y hago de todo, no solo cuido a mis nietos, hago todo lo que tengo que hacer, pero el tiempo es como que hay otra conciencia, no sé cómo explicarlo, me pasa algo con el tema este del tiempo, inclusive todo se me allana, todo se funciona. Quizás, Grace, lo que empieza a pasar es que estás menos preocupada. Hay menos ansiedad. Al haber menos ansiedad, empezás a vivir el tiempo de una manera más orgánica y menos en función de la mente que planifica todo para el futuro, ¿viste? Que nunca fui de esas, pero sí, por supuesto, si está, inclusive cuando me sentaba al principio, ahora te sentás y es lo que hay, ¿no? Y nada, eso quería compartirlo, porque contar anécdotas tengo muchas para compartir y son todas muy buenas. Buenas en lo que se refiere también a nivel de familia, ¿no? De los que son los más directos, no es que uno levanta la bandera de lo que está haciendo, te ven, saben, porque es algo que uno practica, y en la larga provocan, pero buscan la respuesta de algo que uno sí les puede dar. Por eso a veces pasan cosas en la casa, hijos o amigos. Bueno, nada, un poquito quería compartir esto, lo del tiempo es lo que más me sorprende. Eso. Bueno, gracias. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ok, vamos a leer entonces el mérito. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se refugien de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Seres que habitan en el campo de la tierra, seres humanas de gran poder, compartan este mérito y por mucho tiempo protejan la dimensión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fede, y a todos. Nos vemos. Chao, chicos. Chau, chau. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao.